Anikulapo es la nueva película del director nigeriano Kule Afolayan, estrenada en Netflix el 30 de septiembre de 2022, en la que se cuenta una historia donde el protagonista, un viajero en búsqueda de una vida mejor, termina en un enredo causado por sus pasiones. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro canal? Pues resulta que la trama está ambientada en la época dorada del Imperio Yoruba y la ciudad de Oyo, contando además con la intervención de cierto misticismo, como la aparición del pájaro sagrado conocido como Akala, e inspirada en la historia de un hombre que resucitaba a los muertos, del Ogdun de Ifá Ogdiroso. Para unos resulta interesante, para otros no tanto. Finalmente el que decide si desea verla eres tú. Quédate con nosotros y analizaremos qué tan presente está el tema religioso involucrado en este film. Bienvenidos a nuestro canal Ocha e Ifa. En esta oportunidad hablaremos sobre la película nigeriana Anikulapo. Pero antes de continuar, no olvides regalarnos tu like de la Che y suscribirte a nuestro canal para que estés actualizado con nuestro contenido. Anikulapo es una muestra de cómo Nollywood, la industria del cine nigeriano, sigue abriendo paso en el mundo del entretenimiento. Este drama de época mezcla los sentimientos más básicos del hombre, como el amor y la pasión, con el poder político y espiritual dentro de los reinos Yoruba a principios del siglo XVIII. La película comienza con una escena que de entrada nos transmite un tono místico, donde se hacen presentes varios elementos de las costumbres y creencias ancestrales del pueblo Yoruba. En primer lugar, vemos como un hombre yace en el suelo, probablemente muerto en el medio del bosque. Esto tiene mucho sentido, porque en la antigüedad los muertos no eran enterrados, solo se dejaban en el medio del bosque sagrado para que volviera a la tierra, lugar que finalmente pertenece a nuestro cuerpo. Existe la creencia que ese proceso de transformación de la materia y de tránsito espiritual entre la tierra de los vivos y los muertos interviene el quimérico pájaro llamado Akala, cuya aparición se hace presente en los primeros segundos del rodaje entre un misterioso velo de humo negro. Luego observamos un texto que nos indica lo siguiente: la historia está inspirada en Ifáyẹmí Elewibon, quien es un afamado escritor, poeta, autor, lingüística y sacerdote de Ifá de fama mundial, yoruba y nigeriano. Su trabajo, obras, películas han recibido reconocimiento en todo el mundo, gracias en su búsqueda de la preservación de la cultura y de patrimonio yoruba. Les advierto que todo lo que diga de aquí en adelante puede ser spoiler, pero les puede servir para comprender un poco mejor de lo que va la historia. Seguidamente, una voz en off nos empuja a adentrarnos en el misticismo que envuelve la trama, mientras nos muestra varios paisajes africanos explicando que el oráculo de Ifá dice lo siguiente: el pájaro Akala tiene el poder de resucitar las personas cuando mueren de forma prematura, pero si su hora ha llegado, el mítico pájaro les permite pasar al más allá. Esto se encuentra contemplado en un verso de adivinación de Ifá perteneciente al Ogdun Idinosun, también conocido en América como Ogdiroso. Después de escuchar la narración de este pasaje y el significado espiritual del ave que ya hemos visto, entendemos cómo es posible que aquel hombre, visiblemente lastimado, se levantara casi de inmediato cuando ella se posó a su lado. Se trata del protagonista de la historia, cuyo nombre es Saro. Y a partir de aquel momento observaremos una retrospectiva de todo lo sucedido para que llegara hasta esa inafortunada situación. Resulta que Saro solía ser un humilde viajero, un tejedor de telas que llega al pueblo de Oyo justo cuando se celebraba un festival. Por lo tanto, observamos la alegría de los lugareños envueltos entre cantos, bailes, tambor, festín y banquete. La suerte acompaña a Saro cuando conoce a Guarón, que resulta ser una adinerada e influyente dama de la sociedad yoruba. Ella le da trabajo. En las noches, él se mete en su cama.
y más tarde le ofrece una choza con su propio espacio para que pueda colocar su telar y desarrollarse en su oficio de tejedor, resultando así un caso como una sugar mommy, con el único detalle que ella disfruta de otros amantes. En fin, sus influyentes relaciones hacen que le consiga la oportunidad de ofrecer sus telas a las esposas del rey en el palacio. Es a partir de aquí que la trama se vuelve un poco turbia, porque estando allí queda enamorado de una de las esposas del rey, cuyo nombre es Arolaque. La atracción es mutua, y Arolaque no pierde tiempo en enredarse con Saro, encontrando en él un escape a la insatisfactoria vida que llevaba hasta ese momento. Encuentros van y vienen. Hasta llegado el momento deciden escapar juntos. Pero ya es muy tarde. Han sido descubiertos por una princesa y Saro es llevado a responder por su falta de respeto y lealtad ante el rey. Esta es la razón por la que lo encontramos muerto al principio. La golpiza que le propinaron los guardias del rey fue fatal. Sin embargo, Acalá le ofreció una nueva oportunidad, o algo así. Se puede decir que aquí se divide el film en dos partes, antes de morir Saro y después de ser resucitado. Y créanme que para que suceda esto ya ha pasado bastante tiempo de proyección, porque ciertamente esta película es bastante larga, cuenta con 142 minutos. Y aquí va una muestra de nuestra primera crítica. Por más que el espectador esté inspirado por su interés religioso en la producción, que además tampoco es un tema tratado a gran escala, la extensión del tiempo hace que se pierda un poco el impacto dramático. Y el mensaje puede ser demasiado simple para la exagerada duración. Estamos conscientes que los mensajes simples también pueden generar grandes impactos, y que definitivamente más allá del significado religioso que tiene la historia, cuya presencia se mantiene de principio a fin, la trama se maneja a base de una especie de mito extendido, que tiene una moraleja y está acompañado de cierto simbolismo yoruba. Y digo cierto simbolismo porque efectivamente comienza con un pasaje de un Obdun de Ifa. Además, la idea central se relaciona con una acción del animal místico que conocemos como Acalá, que cabe destacar se trata de un buitre con poderes espirituales, como dije anteriormente, capaz de resucitar a los difuntos. Curiosamente, el buitre es un animal que dentro de diversas culturas antiguas se le han atribuido poderes sobrenaturales. Por ejemplo, para los romanos era un ave consagrada a Marte y a Juno. Jehová prohibió a los judíos comerlo porque lo consideraba impuro. Y dentro del panteón yoruba, como hemos visto anteriormente, guarda una peculiar relación con la muerte y con la Oricha Ochun, especialmente en su camino Ibukole, también conocida como Acalá Acalá, de quien se cree que es inseparable. Y hablando de Odiroso, la segunda mitad del film continúa con una historia de ese Obdun, porque veremos cómo Saro se convierte en el resucitador de hombres, gracias a una cazuela sagrada que se le cayó a Acalá en el momento en que lo resucitó, y fue rescatada por Arolaque, quien en el momento oportuno se le entrega a Saro para que haga uso de ella. A partir de ese momento en adelante, vemos cómo el protagonista se va transformando de un humilde y apasionado tejedor cuyos errores han sido inspirados por el amor, a un hombre codicioso y arrogante, debido a la fama ocasionada por su nuevo oficio. Después de todo, resucitar personas le otorga un gran privilegio dentro de la comunidad. Finalmente, la abrumadora popularidad de Saro se desploma debido a un desprecio que le hace Arolaque, quien después de sentirse desplazada por sus nuevas esposas y su ostentosa vida, decide abandonarlo. Pero antes de irse, le quita el contenido de la cazuela que poseía el poder de Acalá, y que tantos beneficios le había traído hasta ese momento. Como es de esperarse, esto ocasiona la caída de Saro, terminando con su reconocida carrera como controlador de la muerte. Ahora bien, analicemos esto. ¿Es Anikulapo una verdadera cinta sobre la religión yoruba? Bueno, efectivamente está inspirada en un mito de un Obdun de Ifa,
y en ella podemos ver la presencia de un animal sagrado. Sin embargo, por su duración pienso que se abusó un poco de la idea principal, que quedó un poco desteñida. Aún así, algo que podría resultar bastante interesante es que le muestra al practicante de la regla de Ocha Ifa en América una referencia de cómo podía lucir un palacio africano en el mejor momento del imperio Yoruba, y el uso de ciertos elementos habituales que son importantes en las prácticas religiosas hasta hoy en día, tal como lo siguiente: el respeto y el saludo a los mayores, el uso de los instrumentos como jícaras, cuentas, vasijas, el comercio con caracoles cauries, la celebración de un festival, la búsqueda del consejo de los sacerdotes de Ifá y el uso de la indumentaria tradicional, los vestuarios, maquillajes y peinados utilizados dentro de la sociedad yoruba de la época, que cabe destacar es una de las pocas cosas que sobresalen dentro de la producción. De resto, solo nos queda considerar la moraleja de la historia, que además goza de diferentes conclusiones debido a lo que podemos inferir del subtexto. Por un lado, podemos estimar que Saro tuvo su merecido por hacer a un lado a Arolaque. Finalmente, ella rescató para él la cazuela sagrada de Acalá, y por su deslealtad al sucumbir a las bajas pasiones y a la codicia se la quitó. Pero, ¿acaso no fue Arolaque la que lo llevó a vivir todo esto? Realmente, a causa de su seducción, perdió la vida, a pesar de haberla recuperado milagrosamente. Por otro lado, la vida de Arolaque no había sido nada fácil. Su infertilidad le causó el desprecio de sus semejantes, dentro de una sociedad en la que no tener hijos podía ser bastante bochornoso. Su día a día consistía en una constante competencia con las mujeres de su entorno, además de no lograr encajar con el ideal de felicidad que le ofrecía su realidad. Nunca logró sentirse realmente plena. Y por supuesto, el comportamiento de Saro pudo haber despertado en ella un profundo sentimiento de decepción o de venganza. Entonces, entre Saro y Arolaque, ¿quién es la víctima y quién es el victimario? A nosotros, la verdad, nos da igual. Decidirán eso si se animan a verla. Nuestra conclusión al respecto es que es demasiado larga para recomendarla, y como referencia religiosa la verdad no es tan nutritiva como lo esperábamos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. Si te gustó, déjanos tu like de la che. Y recuerda que para mayor información sobre la religión yoruba y mucho más contenido relacionado con el mundo espiritual, visítanos en nuestra página web www.ochaifa.com o a través de nuestra página de Instagram, @somosochaifa. Nos vemos en otra oportunidad.